¿Alguna vez te has detenido a preguntar con verdadera seriedad cuál es el sentido de tu vida? No la utilidad inmediata de lo que haces hoy, no la lista de tareas que debes cumplir esta semana, no tus metas laborales, familiares o económicas. La pregunta es más profunda: ¿para qué existe el hombre? ¿Qué significa vivir en un mundo donde trabajamos, luchamos, amamos, perdemos, envejecemos y morimos? ¿Qué queda al final de tanto esfuerzo, de tantas preocupaciones, de tantas aspiraciones, si un día todos terminaremos dejando este mundo con las manos vacías? Esa pregunta no es un lujo filosófico para personas que tienen demasiado tiempo libre, es una pregunta inevitable. Aunque muchos intenten evitarla con ruido, entretenimiento, trabajo, placer o rutina, tarde o temprano la vida nos obliga a mirarla de frente. Cuando una pérdida nos golpea, cuando un logro que esperábamos con tanta ilusión no satisface como imaginamos, cuando vemos una injusticia que no se corrige, cuando sentimos que los días pasan uno detrás de otro, parecidos entre sí, cuando la muerte visita una casa cercana, cuando nos preguntamos si realmente estamos dejando una huella o simplemente estamos repitiendo el mismo ciclo que otros repitieron antes de nosotros. El libro de Eclesiastés entra precisamente en ese terreno y lo hace de una manera tan directa, tan cruda, tan desconcertante, que muchas personas se sorprenden de encontrar un libro así dentro de la Biblia. A primera vista, algunas de sus declaraciones parecen venir de un filósofo pesimista, no de un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Aborrecí la vida. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. No tiene más el hombre que la bestia. Hay justos a quienes les sucede como si fueran impíos, y hay impíos a quienes les sucede como si fueran justos. El dinero es la respuesta para todo. Son frases que, leídas superficialmente, pueden inquietarnos. Pero Eclesiastés no está en la Biblia por accidente. Dios quiso incluir este libro porque necesitamos sentir el peso de una vida contemplada sin Dios. Necesitamos ver hasta dónde llega la frustración cuando el hombre intenta encontrar propósito, significado y satisfacción dentro de los límites de lo que este mundo puede ofrecer. El predicador nos toma de la mano y nos lleva a mirar la vida debajo del sol, es decir, la vida considerada únicamente desde la perspectiva terrenal, temporal, visible, secular, sin tomar en cuenta a Dios y la eternidad. Y desde ese punto de vista, su conclusión es devastadora. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad no se refiere simplemente a orgullo personal. En Eclesiastés habla de algo vacío, fugaz, insustancial, frustrante, como vapor que aparece por un momento y se desvanece. El predicador está diciendo que si tú sacas a Dios de la ecuación, si reduces la existencia humana a lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte, si no hay nada por encima del sol, entonces la vida se vuelve absurda. Trabajamos, pero otro heredará lo que dejamos. Aprendemos, pero no podemos resolver los grandes enigmas de la existencia. Disfrutamos, pero el placer se evapora. Logramos cosas, pero la muerte nos alcanza. Construimos, pero el tiempo desgasta. Somos recordados por un momento y luego las generaciones olvidan. Y por eso Eclesiastés es un libro profundamente necesario, porque vivimos en un mundo que constantemente promete significado sin Dios. Nos dice que el propósito está en el éxito, en la experiencia, en la autenticidad personal, en el placer, en la realización profesional, en la familia, en el dinero, en el reconocimiento, en dejar un legado, en sentirnos bien con nosotros mismos. Pero el predicador prueba cada una de esas rutas y nos dice, si Dios no está en el centro, todo termina siendo frustración. El autor se presenta como el predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Todo apunta a Salomón.
Él tenía la posición, la sabiduría, las riquezas, la gloria y las oportunidades para explorar la vida como pocos hombres lo han hecho. Si alguien podía probar los límites del placer, del trabajo, de la sabiduría, del poder, de la fama y de los logros humanos, era él. Dios le había dado sabiduría extraordinaria, riquezas y gloria. Pero Salomón no permaneció fiel. Su corazón fue desviado. Sus muchas mujeres lo condujeron a la idolatría. Y el libro de Eclesiastés parece tener el tono de un hombre que al final de su vida mira hacia atrás y dice: lo probé todo, y si Dios deja de ser relevante, todo termina en vacío. Esto hace que el libro tenga una fuerza particular. No es un joven inexperto hablando de frustración sin haber vivido. Es alguien que tuvo acceso a todo lo que muchos sueñan conseguir y aún así descubrió que nada de eso puede llenar el alma. El predicador no habla desde la teoría, habla desde el experimento. Y su conclusión es clara: no hay cosa más vana que una vida sin Dios. Esa es la vanidad de vanidades. Pero debemos entender bien el propósito del libro. Eclesiastés no fue escrito para empujarnos a la desesperación final, sino para destruir nuestras falsas esperanzas. Es una misericordia severa. Dios usa este libro para arrancarnos la ilusión de que encontraremos vida plena en lo que está debajo del sol. Nos deja sentir la monotonía, la fatiga, la repetición y el vacío de una existencia cerrada a la eternidad, para que levantemos la mirada por encima del sol y veamos al Dios que da sentido a todas las cosas. Sin Dios, el sol que sale y se pone es solo rutina. Con Dios, los cielos cuentan su gloria. Sin Dios, el trabajo es fatiga que otro heredará. Con Dios, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin Dios, la muerte cancela todo logro. Con Dios, la muerte ha sido vencida por Cristo. Sin Dios no hay nada nuevo debajo del sol. Con Dios hay nuevo pacto, nuevo corazón, nueva creación, y un día habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que Eclesiastés nos prepara para el Evangelio. Nos muestra que una vida sin Dios no puede sostener el peso del alma humana. Nos enseña que el corazón fue hecho para algo más que entretenimiento, logros, dinero, placer y memoria temporal. Nos lleva a sentir que si Cristo no es el centro, todo se desmorona. Porque solo en Él la vida deja de ser absurda. Solo en Él encontramos perdón, reconciliación, propósito, vida abundante y esperanza eterna. Solo en Cristo la vida deja de ser absurda. Solo en Él encontramos perdón, reconciliación, propósito, vida abundante y esperanza eterna. Pero antes de llegar a esa luz, Eclesiastés nos obliga a caminar por un terreno incómodo. Nos obliga a mirar la vida tal como se ve cuando Dios y la eternidad son dejados fuera de la ecuación. Y eso es necesario, porque muchas personas no buscan verdaderamente a Cristo mientras todavía creen que este mundo puede darles lo que solo Dios puede dar. El predicador comienza con una pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esa pregunta es devastadora. No pregunta simplemente si el trabajo produce resultados temporales. Claro que produce. Uno trabaja y recibe salario. Uno estudia y adquiere conocimiento. Uno construye y algo queda de pie. Uno se esfuerza y puede alcanzar ciertas metas. Pero la pregunta es más profunda. ¿Cuál es la ganancia final? ¿Qué queda al final de la vida? ¿Cuál es el provecho último de tanto afán si la muerte termina arrancándonos de todo lo que conseguimos? El hombre moderno intenta responder a esa pregunta de muchas maneras. Algunos dicen: lo importante es disfrutar el momento. Otros dicen: lo importante es dejar un legado. Otros dicen: lo importante es ser feliz. Otros dicen: lo importante es hacer del mundo un lugar mejor. Pero Eclesiastés presiona cada una de esas respuestas. Disfruta el momento, sí, pero el momento pasa. Deja un legado, sí, pero un día tú no estarás para verlo. Y después otros también olvidarán tu nombre.
Busca felicidad, sí, pero la felicidad debajo del sol es frágil y transitoria. Trabaja por mejorar el mundo, sí, pero la injusticia sigue apareciendo. Las generaciones repiten viejos pecados y la muerte sigue visitando a justos e injustos. El predicador no está negando que existan cosas buenas en la vida. Más adelante nos mostrará que recibir con gratitud los dones de Dios tiene su lugar. El problema es querer convertir esos dones en fundamento último. Cuando algo creado ocupa el lugar de Dios, tarde o temprano revela su incapacidad. El trabajo no puede cargar el peso de tu alma. El placer no puede sostener tu identidad. La familia no puede darte salvación. El dinero no puede vencer la muerte. El reconocimiento no puede darte eternidad. La sabiduría humana no puede enderezar todo lo torcido. Todo eso separado de Dios se vuelve vapor. Por eso el libro repite vanidad de vanidades. Es una expresión superlativa. Así como decimos Rey de Reyes para hablar del Rey Supremo, o Cantar de los Cantares para hablar del canto más excelente, vanidad de vanidades significa la vanidad más extrema. No hay una vida más vacía que una vida sin Dios. No hay absurdo más profundo que vivir como si este mundo fuera todo, como si el hombre viniera de la nada, caminara hacia la nada y tuviera que inventarse un sentido entre dos vacíos. He aquí Eclesiastés se vuelve especialmente actual. Nuestra generación tiene más acceso a información, entretenimiento, tecnología, experiencias y comodidad que muchas generaciones anteriores. Podemos ver y escuchar casi cualquier cosa en cualquier momento. Tenemos dispositivos, plataformas, redes, música, películas, viajes, cursos, noticias, opiniones, imágenes, estímulos interminables. Pero el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. Cuanto más consumimos, más necesitamos consumir. Cuanto más vemos, más buscamos ver. Cuanto más escuchamos, más necesitamos otro sonido para escapar del silencio interior. La industria del entretenimiento prospera porque el alma humana separada de Dios está inquieta. Siempre necesita algo nuevo. Pero lo nuevo envejece rápido. Lo que ayer nos emocionaba hoy nos aburre. Lo que parecía suficiente pronto se vuelve común. Y entonces buscamos otra experiencia, otra compra, otra serie, otro viaje, otra relación, otra meta, otra distracción. Pero debajo del sol todo nos deja en el mismo lugar, deseando algo que lo creado no puede dar. Salomón mira también los ciclos de la naturaleza. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone. El viento gira y vuelve a sus circuitos. Los ríos corren al mar, pero el mar nunca se llena. Todo parece moverse, pero todo vuelve. Hay actividad constante, pero no plenitud final. La creación mirada sin Dios parece predicar monotonía, movimiento sin llegada, cambio sin novedad verdadera, esfuerzo sin descanso definitivo. Y el predicador ve en esos ciclos una imagen de la existencia humana debajo del sol. Una generación se levanta pensando que será diferente, luego envejece, otra generación viene detrás, convencida de que ahora sí se hará algo nuevo. Pero repite viejos patrones con nuevas herramientas. Cambian los nombres, las modas, las tecnologías, los sistemas políticos, las frases culturales, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Las mismas ambiciones, las mismas codicias, las mismas luchas por poder, las mismas quejas contra la autoridad, las mismas tensiones familiares, las mismas injusticias, los mismos pecados vestidos con ropa moderna. Por eso nada hay nuevo debajo del sol. No significa que no existan inventos nuevos o circunstancias históricas diferentes. Significa que en lo esencial la condición humana no cambia por sí sola. El progreso tecnológico no produce un corazón nuevo. La educación puede informar, pero no puede regenerar. Las reformas pueden ordenar externamente, pero no pueden limpiar la raíz del pecado.
Podemos tener herramientas nuevas para manifestar viejas idolatrías. Podemos usar tecnología avanzada para cometer pecados antiguos. Podemos hablar de libertad mientras seguimos esclavos de deseos que no podemos satisfacer. Eclesiastés quiere que sintamos esa fatiga. Quiere que dejemos de creer ingenuamente que la próxima etapa de la vida finalmente nos dará descanso. Cuando termine esta carrera, cuando consiga ese trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga más dinero, cuando me jubile, cuando me reconozcan, cuando pueda viajar, cuando cambie de ciudad, pero el alma que no descansa entre sí. Dios lleva su vacío a cada nueva etapa. Cambian las circunstancias, pero no cambia el corazón. Y sin embargo, este diagnóstico no es crueldad, es misericordia. Dios nos muestra la vanidad de la vida debajo del sol para que dejemos de buscar vida donde no puede encontrarse. Nos permite sentir el agotamiento de los ídolos para llevarnos al único que puede saciar. Como dijo Agustín, Dios nos hizo para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. Esa inquietud no se cura con más entretenimiento, más dinero, más logros o más experiencias. Se cura con Dios mismo. El problema no es que deseamos demasiado. En cierto sentido deseamos demasiado poco. Nos conformamos con migajas de placer cuando fuimos creados para la gloria de Dios. Nos conformamos con distracciones pasajeras cuando Cristo ofrece vida abundante. Nos conformamos con memoria temporal cuando Dios ofrece eternidad. Nos conformamos con debajo del sol cuando fuimos hechos para conocer al Dios que está por encima del sol. Por eso Eclesiastés no nos deja cómodos, rompe nuestras ilusiones, nos quita los refugios falsos, nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo con Dios en el centro o simplemente usando lenguaje religioso mientras vivimos como si Él no fuera relevante. Porque no hace falta negar la existencia de Dios para vivir una vida funcionalmente sin Dios. Basta con no tomarlo en cuenta. Basta con planificar, trabajar, sufrir, disfrutar, decidir y soñar como si todo dependiera de lo que podemos ver debajo del sol. Y esa es la tragedia, creer en Dios con la boca, pero interpretar la vida como si Dios no estuviera en su trono. Eclesiastés viene a despertarnos. Viene a decirnos, mira el vacío, siente la fatiga, reconoce la frustración, deja de mentirte. Una vida sin Dios es vanidad de vanidades. Pero una vida centrada en Dios, redimida por Cristo y orientada hacia la eternidad ya no es absurda. Tiene sentido porque viene de Dios, camina delante de Dios y termina en Dios. Una vida centrada en Dios, redimida por Cristo y orientada hacia la eternidad ya no es absurda. Tiene sentido, porque viene de Dios, camina delante de Dios y termina en Dios. Pero Eclesiastés quiere que sintamos primero la desesperanza de la vida cuando esa realidad es ignorada. Quiere que miremos de frente la existencia debajo del sol, no para que nos rindamos al cinismo, sino para que dejemos de buscar plenitud en un mundo que separado de Dios no puede dárnosla. El predicador mira la naturaleza y ve repetición. El sol sale, se pone y vuelve al lugar de donde salió. El viento gira hacia el sur, rodea hacia el norte y vuelve a sus circuitos. Los ríos corren al mar, pero el mar nunca se llena. Todo se mueve, pero nada parece llegar a una consumación definitiva. Hay actividad constante, pero no reposo final. Hay movimiento, pero no satisfacción. Hay cambio, pero no novedad verdadera. Cuando Dios queda fuera de la mirada, esos ciclos pueden parecer una imagen de la monotonía humana. Nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos, repetimos. Una generación nace mientras otra envejece. Los jóvenes piensan que harán todo distinto, pero pronto descubren que están luchando con los mismos deseos, las mismas frustraciones, los mismos temores y las mismas preguntas de los que vinieron antes. La historia cambia de ropa, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Y esa es una de las grandes humillaciones para el orgullo moderno. Nos gusta pensar que somos radicalmente diferentes de las generaciones pasadas. Tenemos tecnología que ellos no tuvieron, información que ellos no imaginaron, medicina,
transporte, comunicación, herramientas, entretenimiento y comodidades que habrían parecido milagrosas en otros tiempos. Pero con todo eso, seguimos siendo seres humanos caídos. Seguimos envidiando, codiciando, temiendo, mintiendo, compitiendo, idolatrando, envejeciendo y muriendo. Podemos cambiar los instrumentos, pero no podemos cambiar la naturaleza del corazón. Por eso el predicador dice: no hay nada nuevo debajo del sol. No está negando que existan inventos nuevos. Está diciendo que debajo del sol no hay una solución nueva para el problema esencial del hombre. Las generaciones repiten errores creyendo que son originales. Las sociedades anuncian revoluciones que prometen transformar la condición humana, pero el pecado encuentra nuevas formas de expresarse en cada sistema. Las filosofías cambian de nombre, las modas morales van y vienen, los imperios se levantan y caen, pero el hombre separado de Dios sigue sin poder responder la pregunta más importante: ¿para qué existo? El ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. Esto es asombrosamente actual. Nunca antes el ser humano tuvo tantas cosas para ver y escuchar. Una persona puede pasar horas desplazándose de imagen en imagen, de video en video, de canción en canción, de noticia en noticia, de opinión en opinión. Puede llenar cada silencio con ruido. Puede evitar cada momento de reflexión con una pantalla, pero el alma no queda satisfecha. El ojo pide más, el oído pide más, el corazón pide más, y sin Dios, ese más se convierte en una cadena. El mundo llama a eso libertad: ver lo que quieras, oír lo que quieras, consumir lo que quieras, cuando quieras. Pero Eclesiastés nos dice que esa libertad no sacia. El problema no es la falta de estímulos. El problema es que el corazón humano fue creado para Dios. Ninguna cantidad de imágenes puede reemplazar la visión de su gloria. Ninguna cantidad de sonidos puede sustituir la voz del buen pastor. Ninguna cantidad de experiencias puede llenar el vacío que solo el Creador puede llenar. Alguien puede decir: pero yo no soy ateo, yo creo en Dios. Y tal vez sea cierto, pero Eclesiastés no solo confronta al ateo declarado, confronta también al religioso práctico que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no fuera relevante para sus decisiones, sus ambiciones, sus alegrías, sus sufrimientos y su interpretación de la vida. No hace falta negar a Dios con la boca para vivir debajo del sol, basta con vivir sin tomarlo en cuenta. Esa es una advertencia para los creyentes. Podemos cantar himnos el domingo y vivir el lunes como si el trabajo fuera nuestro Salvador. Podemos afirmar que Cristo es suficiente y luego desesperarnos cuando no tenemos la aprobación de otros. Podemos decir que Dios está en su trono y al mismo tiempo interpretar cada dificultad como si la vida fuera un caos sin propósito. Podemos creer doctrinas correctas, pero mirar la existencia con los ojos cansados de alguien que ha perdido de vista la gloria de Dios. Por eso necesitamos introducir a Dios en la ecuación. El mismo sol que visto sin Dios parece un símbolo de repetición fatigosa, visto a la luz de la revelación, se convierte en un predicador de la gloria divina. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El sol no sale simplemente porque un mecanismo impersonal lo empuja, sale porque Dios sostiene su creación. Sale porque el Creador es fiel. Sale sobre malos y buenos, testificando de una bondad común que muchos reciben sin agradecer. Cuando Dios está en el centro, los ciclos de la naturaleza ya no son solamente monotonía, son testimonio de su sabiduría, su poder y su fidelidad. La repetición del sol nos recuerda que Dios sostiene el mundo. La lluvia nos recuerda que Dios provee. Los ríos, los campos, las estaciones, los amaneceres y los atardeceres no son meros procesos impersonales. Son obras del Dios vivo. El universo no es una máquina sin voz, es un teatro de la gloria de Dios.
Esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. Sin Dios, la rutina aplasta. Con Dios, la rutina puede convertirse en adoración. Sin Dios, el trabajo es afán que termina en muerte. Con Dios, el trabajo puede ser recibido como vocación y ofrecido como servicio. Sin Dios, la naturaleza es un ciclo cerrado. Con Dios, la creación apunta más allá de sí misma. Sin Dios, el tiempo nos devora. Con Dios, el tiempo está en manos del Eterno. Pero esta transformación de perspectiva no ocurre simplemente por optimismo humano. Ocurre cuando la vida es vista desde Cristo. Porque el pecado no solo nos hizo culpables, también oscureció nuestra manera de mirar. Podemos estar rodeados de evidencias de la gloria de Dios y no adorarlo. Podemos recibir pan, sol, lluvia, respiración, familia, trabajo y misericordias diarias sin reconocer al dador. Por eso necesitamos más que una nueva actitud. Necesitamos un nuevo corazón. Y aquí Eclesiastés comienza a prepararnos para el Evangelio. El predicador dice, nada hay nuevo debajo del sol, pero Dios responde en Cristo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hay un nuevo pacto en su sangre. Hay perdón de pecados. Hay regeneración. Hay nueva creación. Hay un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Hay una esperanza nueva que no se limita a este mundo. Hay cielos nuevos y tierra nueva donde la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Debajo del sol todo envejece. En Cristo todo apunta hacia una renovación final. Debajo del sol la muerte parece cerrar la historia. En Cristo la resurrección abre una eternidad. Debajo del sol el ojo no se sacia. En Cristo veremos a Dios. Debajo del sol el oído no se llena. En Cristo las ovejas oyen la voz del pastor y reciben vida eterna. Debajo del sol todo es vanidad. En Cristo nada hecho para la gloria de Dios es en vano. En Cristo nada hecho para la gloria de Dios es en vano. Esa es una de las grandes diferencias entre mirar la vida debajo del sol y mirar la vida delante del Dios que está por encima del sol. El mismo mundo puede ser contemplado desde dos perspectivas radicalmente distintas. Si quitamos a Dios de la ecuación, el sol que sale cada mañana parece una rueda repetitiva. Los ríos que corren al mar parecen un ciclo interminable. Las generaciones que nacen y mueren parecen una sucesión absurda. El trabajo parece fatiga, el placer parece vapor, la sabiduría parece insuficiente, la memoria humana parece frágil, la muerte parece tener la última palabra. Pero cuando Dios entra en la ecuación, todo cambia. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque la realidad recupera su centro. El sol no es solo repetición, es testigo de la fidelidad del Creador. La lluvia no es solo fenómeno natural, es provisión de Dios. La rutina no es necesariamente esclavitud, puede ser el escenario diario donde aprendemos obediencia, gratitud y dependencia. El trabajo no es simplemente afán, puede convertirse en servicio al Señor. La vida no es un accidente entre dos nadas. Es existencia recibida de Dios, sostenida por Dios y responsable delante de Dios. Esta es la razón por la que Eclesiastés puede parecer tan oscuro al principio, pero en realidad es profundamente medicinal. El libro nos deja saborear la amargura de una vida sin Dios, para que dejemos de buscar dulzura donde no puede existir. Nos muestra la pobreza de todo proyecto humano que pretende sostenerse sin referencia al Creador. Nos obliga a mirar la vanidad de nuestros afanes cuando se convierten en fines últimos. Y al hacerlo, prepara nuestro corazón para apreciar la gloria del Evangelio. Porque el Evangelio no es simplemente un añadido religioso a una vida que ya funcionaba bien. El Evangelio no es una capa espiritual para decorar nuestros sueños terrenales. El Evangelio
es la respuesta de Dios a la tragedia más profunda del hombre, que por causa del pecado hemos sido separados de Él. Y al separarnos de Él, todo lo demás pierde su sentido último. El problema humano no es solo que nos aburrimos, que envejecemos, que trabajamos demasiado o que no encontramos satisfacción duradera. El problema es que hemos querido vivir en el mundo de Dios sin Dios. Esa es la locura de la vida debajo del sol. Respiramos aire que Él sostiene, comemos alimento que Él provee, usamos cuerpos que Él formó, disfrutamos relaciones que Él diseñó, contemplamos belleza que Él creó, caminamos sobre una tierra que Él mantiene y sin embargo pretendemos definir la vida sin tomarlo en cuenta. Queremos sus dones sin su gobierno, queremos su mundo sin su palabra, queremos significado sin su gloria, queremos satisfacción sin su presencia. Y por eso todo se vuelve vanidad, no porque las cosas creadas sean malas en sí mismas, sino porque ninguna cosa creada puede ocupar el lugar del Creador. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar reconciliación con Dios. El placer puede distraer por un momento, pero no puede limpiar la conciencia. El conocimiento puede explicar procesos, pero no puede dar vida eterna. La fama puede hacer que otros pronuncien tu nombre por un tiempo, pero no puede impedir que seas olvidado. La familia puede ser un regalo precioso, pero no puede salvar tu alma. El trabajo puede producir frutos temporales, pero no puede justificarte delante del tribunal divino. Por eso Eclesiastés derriba ídolos. Y necesitamos que lo haga porque somos expertos en disfrazar ídolos de metas legítimas. Decimos que solo queremos estabilidad cuando en realidad estamos buscando seguridad absoluta fuera de Dios. Decimos que solo queremos éxito cuando en realidad queremos identidad y gloria personal. Decimos que solo queremos disfrutar la vida cuando en realidad estamos huyendo del vacío interior. Decimos que solo queremos dejar un legado cuando en realidad nos aterra la idea de ser olvidados. Decimos que solo queremos ser felices, pero muchas veces lo que queremos es una felicidad sin santidad, sin cruz, sin arrepentimiento y sin Dios. El predicador nos pregunta, ¿qué provecho queda al final? ¿Qué ganancia última tiene el hombre de todo su afán debajo del sol? Esa pregunta debe perseguirnos hasta Cristo, porque fuera de Cristo la respuesta es devastadora. Al final el hombre muere. Su cuerpo vuelve al polvo, sus logros pasan a manos de otros, sus recuerdos se desvanecen en generaciones futuras, sus placeres ya no pueden acompañarlo, su dinero queda atrás, su reputación no puede defenderlo. Y entonces comparece delante de Dios. Aquí es donde una vida sin Dios no solo es absurda, es peligrosa. Si todo fuera simplemente vanidad temporal, ya sería trágico. Pero la Escritura nos enseña que el problema es más serio. El hombre no solo vive vacío cuando vive sin Dios, vive culpable. No solo necesita significado, necesita perdón. No solo necesita propósito, necesita reconciliación. No solo necesita escapar del aburrimiento, necesita ser librado de la condenación. Fuera de Cristo, no solo todo se vuelve absurdo. Fuera de Cristo, el pecador permanece bajo juicio. Por eso el llamado de Eclesiastés no es simplemente piensa más profundamente, es despierta. Deja de construir tu vida sobre vapor. Deja de esperar que lo creado te dé lo que solo Dios puede dar. Deja de correr detrás de experiencias que no sacian. Deja de vivir como si la muerte no viniera. Deja de usar el ruido para no escuchar la pregunta más importante. Deja de vivir debajo del sol como si no hubiera un Dios por encima del sol. Y mira a Cristo, porque Cristo entró en esta vida debajo del sol. El Hijo eterno de Dios tomó carne, nació en el tiempo, trabajó, sufrió cansancio, conoció dolor, lloró, fue rechazado, experimentó injusticia, cargó la cruz y murió. Él entró en nuestra condición no para confirmar la vanidad, sino para redimirnos de ella. Él vino para reconciliarnos con Dios, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida verdadera, para abrirnos una esperanza que la muerte no puede destruir.
Cuando Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no está prometiendo una vida superficial de comodidad terrenal. Está prometiendo la vida que el hombre perdió al apartarse de Dios. Vida reconciliada, vida eterna, vida bajo el señorío del buen pastor, vida con sentido porque está centrada en la gloria de Dios, vida que puede atravesar sufrimiento sin volverse absurda, vida que puede trabajar, amar, servir, llorar y esperar, sabiendo que en el Señor nada es en vano. Ese es el contraste. Eclesiastés dice, sin Dios, vanidad de vanidades. Cristo dice, en mí, vida en abundancia. Eclesiastés dice, debajo del sol nada hay nuevo. Cristo dice, nuevo pacto en mi sangre. Eclesiastés muestra el cansancio del ojo y del oído. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Eclesiastés muestra la creación sujetada a vanidad. Cristo promete hacer nuevas todas las cosas. Por eso no leas Eclesiastés como un libro de desesperación final. Léelo como un espejo que te muestra la bancarrota de una vida sin Dios y como una señal que apunta hacia la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Porque el propósito de este libro no es encerrarte en la vanidad, sino arrancarte de ella. El propósito de Eclesiastés no es encerrarte en la vanidad, sino arrancarte de ella. Dios inspiró este libro para que sintamos el peso de una vida reducida a lo que ocurre debajo del sol, y para que entendamos que ninguna criatura puede cargar el peso de nuestra esperanza final. Es una misericordia que Dios destruya nuestras falsas seguridades antes de que ellas nos destruyan a nosotros. Es una gracia que Él nos muestre la fragilidad del mundo antes de que nosotros edifiquemos toda nuestra existencia sobre vapor. Por eso Salomón mira la vida con una honestidad que puede incomodar. Él observa el trabajo, los ciclos naturales, las generaciones, la búsqueda de novedad, el cansancio de los sentidos, la falta de memoria histórica, y concluye que si Dios es excluido, todo es fatiga. No porque no haya belleza en el mundo, no porque no existan momentos de alegría, no porque el trabajo, la familia, el conocimiento o el placer sean malos en sí mismos. El problema es que separados de Dios, todos esos dones se vuelven insuficientes para responder las preguntas últimas del alma. El hombre puede llenar su agenda y seguir vacío. Puede llenar su casa y seguir inquieto. Puede llenar sus ojos de imágenes y seguir insatisfecho. Puede llenar sus oídos de música, noticias, voces y entretenimiento, y aún así no escuchar aquello para lo cual fue creado, la voz de Dios. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, porque el problema no está simplemente en la cantidad de estímulos que recibimos. El problema está en el objeto de nuestra búsqueda. Fuimos creados para contemplar la gloria de Dios y para escuchar su voz. Mientras no lleguemos allí, todo lo demás será insuficiente. Esto explica por qué tantas personas viven cansadas aun cuando tienen más comodidades que generaciones anteriores. La modernidad ha multiplicado nuestras opciones, pero no ha sanado nuestra alma. Ha aumentado nuestra velocidad, pero no nos ha dado dirección. Ha puesto el mundo entero en nuestras manos, pero no ha puesto descanso en nuestro corazón. Podemos comunicarnos con miles y sentirnos profundamente solos. Podemos consumir sin pausa y seguir aburridos. Podemos saber muchas cosas y no saber para qué vivimos. Eclesiastés nos dice que esto no es accidental. Es la condición de una creación sujetada a vanidad. Pablo toma ese lenguaje en Romanos 8 y nos dice que la creación fue sometida a vanidad, no voluntariamente, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El pecado no solo afectó al individuo, afectó el escenario entero de nuestra existencia. Vivimos en un mundo donde hay belleza, pero también corrupción. Hay gozo, pero mezclado con dolor. Hay trabajo,
pero con sudor y frustración. Hay relaciones, pero también conflicto. Hay vida, pero bajo la sombra de la muerte. Y si uno mira esa realidad sin Dios, solo queda desesperación o evasión. Algunos escogen la desesperación, dicen que nada tiene sentido. Otros escogen la evasión, se distraen para no pensar. Otros escogen la arrogancia, inventan sus propios significados y actúan como si eso bastara. Otros escogen el consumo, intentan anestesiar el alma con experiencias. Pero ninguna de esas respuestas puede sostener al ser humano delante de la muerte, delante de la culpa y delante de Dios. El libro de Eclesiastés nos empuja hacia una conclusión inevitable. Si todo lo que existe es debajo del sol, entonces todo es vanidad. Pero esa no es la realidad completa. Hay un Dios por encima del sol. Hay un trono, hay un creador, hay un juez, hay un redentor, hay eternidad. Y cuando esa realidad entra en la ecuación, la vida no se vuelve fácil, pero sí se vuelve significativa. El sufrimiento sigue doliendo, pero ya no es absurdo. El trabajo sigue cansando, pero puede ser ofrecido al Señor. El placer sigue siendo temporal, pero puede ser recibido con gratitud sin convertirlo en ídolo. La muerte sigue siendo enemiga, pero en Cristo ha sido vencida. Esta es la diferencia entre contemplar la creación sin Dios y contemplarla con Dios. Sin Dios, el sol que sale y se pone parece una rutina sin alma. Con Dios, cada amanecer proclama su fidelidad. Sin Dios, la lluvia es solo un ciclo natural. Con Dios, es una evidencia de su providencia. Sin Dios, los ríos corren al mar y nada se llena. Con Dios, aún ese ciclo habla de un creador que sostiene el mundo por su poder. Sin Dios, la repetición de la vida aplasta. Con Dios, la repetición puede enseñarnos dependencia diaria. El mismo hecho puede predicar desesperanza o gloria dependiendo de si Dios está en el centro de nuestra mirada. Por eso el creyente necesita aprender a mirar. No basta con vivir en el mundo de Dios. Debemos interpretar el mundo de Dios a la luz de la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero el corazón caído no siempre escucha ese sermón. El firmamento anuncia la obra de sus manos, pero el pecador puede mirar el cielo y no adorar. La creación habla, pero el hombre necesita ojos abiertos por gracia. Y esa gracia viene a nosotros en Cristo. Él es la respuesta final a la fatiga de Eclesiastés, no una respuesta superficial, como si Cristo simplemente nos ayudara a sentirnos mejor dentro de la misma vanidad. No, Cristo vino a redimirnos de la raíz misma de nuestra frustración, nuestra separación de Dios por causa del pecado. Él vino a restaurar el propósito para el cual fuimos creados, vivir para la gloria de Dios en comunión con Él. Por eso, cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, está respondiendo al hambre más profunda del corazón humano. No está diciendo que el creyente nunca experimentará cansancio físico, dolor emocional o temporadas de lucha. Está diciendo que en Él se encuentra la satisfacción final que ninguna criatura puede dar. El alma que llega a Cristo encuentra aquello para lo cual fue hecha. Y cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, está respondiendo al oído que nunca se sacia de oír. El problema no es que nos falten voces, nos sobran voces. Voz del mundo, voz del miedo, voz del orgullo, voz de la carne, voz de la aprobación humana, voz de la ansiedad, pero solo una voz da vida eterna, la voz del buen pastor. El oído del alma descansa cuando escucha a Cristo llamar por nombre, perdonar, guiar, corregir, sostener y prometer que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Así que
la pregunta no es simplemente si la vida tiene sentido en abstracto, la pregunta es si tú estás viviendo unido al único que puede darle sentido. Puedes tener religión y seguir viviendo debajo del sol. Puedes creer en Dios de manera general y aún así no tomarlo en cuenta. Puedes estar rodeado del lenguaje cristiano y seguir buscando satisfacción en los mismos lugares donde el mundo la busca. Pero Eclesiastés no te dejará tranquilo allí. Te dirá una y otra vez, todo eso es vanidad hasta que Cristo sea tu todo. Eclesiastés no te dejará tranquilo hasta que Cristo sea tu todo. Ese es uno de los grandes propósitos de este libro, desmantelar cada ilusión que compite con Dios por el centro de tu vida. El predicador no quiere que admiremos su pesimismo, quiere que sintamos el fracaso inevitable de una existencia construida debajo del sol para que levantemos los ojos hacia el Dios que está por encima del sol. No quiere producir cinismo, sino arrepentimiento. No quiere empujarnos a odiar la vida como creación de Dios, sino a odiar la locura de intentar vivirla sin Dios. Porque el problema no es la vida. La vida es un don, el problema es una vida desconectada de su fuente. El problema no es el trabajo, sino trabajar como si el trabajo pudiera justificar nuestra existencia. El problema no es el placer, sino buscar en el placer la plenitud que solo Dios puede dar. El problema no es la sabiduría, sino usar la sabiduría humana para construir un mundo donde no necesitamos al Creador. El problema no es la creación, sino contemplar la creación sin adorar al Creador. Por eso cuando Eclesiastés dice todo es vanidad, no está diciendo que todo lo creado sea malo o inútil en sí mismo. Está diciendo que todo se vuelve vacío cuando se separa de Dios y se convierte en fin último. El mismo sol puede parecer monotonía si Dios no está en la mirada. O puede convertirse en motivo de adoración si recordamos que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. El mismo trabajo puede parecer afán desesperado o puede ser servicio agradecido. La misma comida puede ser simple combustible para un cuerpo que morirá o puede ser recibida con gratitud como don del Padre. La diferencia está en Dios. Esta es una corrección que los creyentes necesitamos constantemente. Porque no hay que ser incrédulo declarado para perder de vista a Dios. Basta con vivir con una fe teórica y una práctica secular. Basta con creer que Dios existe, pero no interpretarlo todo a la luz de su presencia. Basta con orar en la iglesia, pero vivir la semana dominados por la ansiedad, la comparación, la queja, el afán y la autosuficiencia. Basta con afirmar que Cristo es Señor, pero mirar el dinero, la salud, el éxito, la familia o el reconocimiento como si fueran la verdadera fuente de seguridad. Eclesiastés nos pregunta, ¿con qué perspectiva contemplas la vida? Cuando ves tus rutinas, ¿ves solamente repetición o ves un escenario donde Dios te llama a fidelidad? Cuando ves tus limitaciones, ¿ves solamente frustración o ves una invitación a depender del Señor? Cuando ves el paso del tiempo, ¿ves solamente envejecimiento y pérdida o recuerdas que tus tiempos están en las manos del Dios eterno? Cuando ves la creación, ¿ves solamente procesos naturales o ves los cielos contando la gloria de Dios? El mundo debajo del sol interpreta la vida sin adoración. El creyente debe aprender a interpretar la vida como adorador. Eso no significa que todo será emocionalmente fácil. Habrá días de cansancio, habrá pérdidas, habrá injusticias, habrá cosas torcidas que no podrás enderezar, habrá preguntas que no recibirán respuesta inmediata, pero cuando Dios está en el centro, esas realidades no quedan flotando en el absurdo. Quedan dentro del gobierno sabio del Señor, quien obra todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Y aquí el Evangelio brilla con una claridad extraordinaria, porque Cristo no vino a darnos una filosofía más optimista para soportar la vanidad. Cristo vino a entrar en nuestra historia y redimirnos. Él vino debajo del sol, el Hijo eterno de Dios,
entró en el tiempo, en la carne, en el cansancio, en el dolor, en la injusticia, en la muerte. Él vivió en este mundo caído, pero nunca vivió como si Dios no estuviera en el centro. Cada palabra, cada obra, cada obediencia, cada sufrimiento fue ofrecido perfectamente al Padre. Nosotros hemos vivido muchas veces como si Dios no fuera relevante. Cristo vivió siempre para la gloria de Dios. Nosotros hemos buscado satisfacción en criaturas. Cristo se deleitó perfectamente en la voluntad del Padre. Nosotros hemos convertido dones en ídolos. Cristo recibió todo con obediencia santa. Nosotros hemos desperdiciado días, deseos, palabras y fuerzas en vanidad. Cristo no desperdició nada. Y luego, en la cruz, cargó la culpa de pecadores vanos, idólatras, autosuficientes y distraídos para reconciliarnos con Dios. Esto significa que la respuesta a Eclesiastés no es simplemente vive con más propósito. La respuesta es ven a Cristo, necesitas perdón, necesitas nuevo nacimiento. Necesitas ser arrancado de una vida centrada en ti mismo. Necesitas que Dios te dé un corazón nuevo. Necesitas ser unido al Redentor que venció la muerte y abrió una esperanza más fuerte que todo lo que ocurre debajo del sol. Y cuando una persona viene a Cristo, algo verdaderamente nuevo ocurre. Salomón pregunta, ¿hay algo de lo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Debajo del sol, no, pero en Cristo, sí. Hay un nuevo pacto en su sangre. Hay un nuevo corazón, hay una nueva creación, hay un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Hay una nueva identidad, hay una nueva esperanza, hay una nueva manera de mirar el mundo. Y un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde la vanidad será quitada por completo. El creyente vive todavía en una creación que gime. Todavía experimentamos frustración. Todavía nos cansamos, todavía lloramos, todavía sentimos el peso de lo torcido, pero ya no vivimos sin esperanza. Sabemos que la creación fue sujetada a vanidad en esperanza. Sabemos que Dios libertará su creación de la esclavitud de corrupción. Sabemos que Cristo resucitó como primicias de una nueva creación. Sabemos que nuestra vida no termina en el polvo, sino en la presencia del Señor. Por eso podemos vivir de manera distinta ahora. No como personas que escapan del mundo con entretenimiento desesperado, sino como peregrinos que reciben los dones de Dios sin idolatrarlos. No como esclavos del afán, sino como siervos del Señor. No como consumidores insaciables, sino como adoradores satisfechos en Cristo. No como gente que busca sentido fabricado, sino como redimidos que han encontrado el centro de todas las cosas. Si Cristo es tu todo, entonces tu vida tiene sentido incluso cuando es ordinaria. Tu trabajo tiene sentido si lo haces delante de Él. Tu sufrimiento tiene sentido si te lleva a depender más de Él. Tu gozo tiene sentido si lo recibes de Él. Tu cuerpo, tu tiempo, tu familia, tu servicio, tus lágrimas y tus días tienen sentido porque pertenecen a Él. Fuera de Cristo, todo se disuelve en vanidad. En Cristo, aún lo más pequeño puede ser ofrecido para la gloria de Dios. En Cristo, aún lo más pequeño puede ser ofrecido para la gloria de Dios. Esa es una de las libertades más profundas que el Evangelio nos da. La vida deja de ser una cadena de días repetidos sin sentido. El trabajo deja de ser solamente afán. La rutina deja de ser solamente cansancio, el sufrimiento deja de ser absurdo, el gozo deja de ser un accidente pasajero, la creación deja de ser un escenario mudo. Todo comienza a ser interpretado delante de Dios por medio de Cristo y hacia la eternidad. Pero para llegar allí, Eclesiastés primero nos obliga a reconocer la bancarrota de toda vida sin Dios. Y esto no es solo para los incrédulos que niegan abiertamente la existencia de Dios. También es para los religiosos que creen en Dios, pero viven como si Él no fuera central, porque se puede creer en Dios y aún así organizar la vida debajo del sol.
Se puede hablar de Dios y aún así buscar descanso final en el dinero, en la familia, en el trabajo, en el control, en la aprobación humana o en el placer. Se puede asistir a la iglesia y aún así interpretar la realidad como si Dios no estuviera gobernando todas las cosas. Por eso necesitamos preguntarnos con honestidad, ¿cuál es la perspectiva desde la cual normalmente contemplamos la vida? Nos parecemos a los que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestras quejas, temores, ansiedades y ambiciones revelan que hemos perdido de vista al Señor. ¿Nos levantamos cada día como adoradores o simplemente como sobrevivientes? ¿Trabajamos delante de Dios o solo para sostener una identidad? ¿Disfrutamos los dones de Dios con gratitud o los exigimos como derechos absolutos? ¿Miramos la creación como testimonio de su gloria o como un simple escenario para nuestros deseos? No hay que ser ateo para perder de vista a Dios. Basta con vivir distraído. Basta con dejar que lo urgente ahogue lo eterno. Basta con permitir que el ruido del mundo nos impida escuchar la voz del pastor. Basta con medir la vida por lo visible, lo inmediato, lo productivo, lo placentero o lo exitoso. Y cuando eso ocurre, aún el creyente puede comenzar a experimentar la vida con el sabor amargo de Eclesiastés. Fatiga, repetición, frustración, insatisfacción, queja, aburrimiento, vacío. Pero Dios sigue estando en su trono. Esa es la gran diferencia. Hay un Dios por encima del sol. Hay un Dios que no es parte del ciclo, sino Señor del ciclo. No está atrapado en la repetición de la naturaleza. Él la sostiene. No está limitado por el paso de las generaciones. Él es eterno. No está confundido por las injusticias de la historia. Él juzgará con perfecta rectitud. No está frustrado por lo torcido que el hombre no puede enderezar. Él llevará todas las cosas a su consumación en Cristo. Y ese Dios no solo gobierna, también se ha revelado, no nos dejó tratando de armar el rompecabezas de la existencia con piezas incompletas. Nos dio su palabra, nos mostró quiénes somos, de dónde venimos, por qué el mundo está quebrado, cuál es nuestra culpa, cuál es nuestra esperanza y hacia dónde se dirige la historia. La vida debajo del sol parece absurda cuando se desconecta de la revelación de Dios. Pero cuando escuchamos su palabra, entendemos que no somos accidentes. Somos criaturas hechas a imagen de Dios, caídas en Adán, necesitadas de redención, llamadas a vivir para la gloria de nuestro Creador. Y la revelación suprema de Dios es Jesucristo. Todo el sentido de la vida converge en Él. Cristo es el centro, Cristo es el propósito, Cristo es el mediador, Cristo es el redentor, Cristo es el Señor de la historia, Cristo es la sabiduría de Dios, Cristo es el pan de vida, Cristo es la luz del mundo, Cristo es el buen pastor, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es aquel en quien todas las cosas fueron creadas, por medio de quien todas las cosas subsisten y para quien todas las cosas existen. Por eso una vida sin Cristo no puede encontrar su centro. Puede tener actividades, metas, emociones, relaciones, logros y entretenimiento, pero no tiene el fundamento último. Puede parecer llena por fuera, pero estar vacía por dentro. Puede tener movimiento, pero no dirección eterna. Puede tener placer, pero no reconciliación. Puede tener conocimiento, pero no sabiduría salvadora. Puede tener religión, pero no vida. Fuera de Cristo todo es vanidad. Y más que vanidad es condenación. Porque el hombre no solo está perdido en la búsqueda de sentido, está culpable delante de Dios. Su problema no es únicamente existencial, es moral y espiritual. Ha pecado contra su Creador, ha usado los dones de Dios sin agradecerle, ha vivido para sí mismo, ha amado más la creación que al Creador, ha buscado satisfacción en ídolos, ha desperdiciado la vida que recibió.
y tendrá que dar cuentas. Por eso no basta con decir, necesitas encontrar propósito. La Biblia dice, necesitas ser salvo, necesitas que tus pecados sean perdonados, necesitas un mediador entre tú y Dios, necesitas una justicia que no tienes, necesitas vida eterna, necesitas a Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él entró en la historia humana. Él vivió debajo del sol. Él conoció el cansancio, el hambre, el dolor, la traición, la injusticia, la muerte. Pero no vivió una vida vana. Vivió perfectamente para la gloria del Padre. Cada instante de su vida tuvo una obediencia perfecta. Cada palabra fue santa. Cada deseo fue puro. Cada acción estuvo alineada con la voluntad de Dios. Y luego fue a la cruz para morir por pecadores que habían vivido en vanidad, idolatría y rebelión. Allí está la respuesta al vacío del hombre. No en una técnica de motivación, no en una filosofía de autoayuda, no en una nueva meta terrenal, en la cruz. Porque en la cruz Cristo trató con la raíz de nuestra vanidad, nuestro pecado y nuestra separación de Dios. Y en su resurrección abrió una esperanza que no se marchita. Si Cristo resucitó, la muerte no tiene la última palabra. Si Cristo reina, la historia no es absurda. Si Cristo vuelve, la creación no quedará esclava para siempre a la vanidad. Si Cristo es nuestro, entonces nuestra vida ya no pertenece al vacío. Por eso, amigo, no intentes encontrar significado final dentro de los límites de este mundo. No sigas cavando cisternas rotas. No sigas buscando descanso en cosas que no pueden sostener tu alma. No sigas entreteniéndote hasta la muerte. No sigas postergando la pregunta más importante. Ven a Cristo. Arrepiéntete y cree en Él. Su gracia está disponible para todo aquel que cree. Él no vino para mejorar un poco tu vanidad, sino para darte vida. Vida verdadera, vida abundante, vida eterna. Y hermano creyente, vuelve a mirar tu vida desde Cristo. Deja de hablar como si Dios no estuviera en su trono. Deja de quejarte como si tu historia estuviera abandonada al azar. Deja de vivir fascinado por las mismas cosas que el mundo persigue. Cristo más nada es igual a todo. Y si tienes a Cristo, aunque pierdas mucho debajo del sol, tienes aquello que ninguna muerte puede quitarte. Si tienes a Cristo, aunque pierdas mucho debajo del sol, tienes aquello que ninguna muerte puede quitarte. Esa es la gran diferencia entre una vida sin Dios y una vida reconciliada con Dios por medio del Evangelio. Eclesiastés nos hace sentir la vanidad, pero no para dejarnos atrapados en ella. Nos muestra el vacío de la existencia cuando Dios es excluido, para que entendamos que Cristo no es un accesorio religioso, sino la respuesta central a la pregunta más profunda del ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida? No podemos responder esa pregunta correctamente si comenzamos con nosotros mismos. No podemos comenzar con nuestros deseos, nuestros logros, nuestras emociones, nuestras metas o nuestras experiencias. Debemos comenzar con Dios. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el juez, Él es el fin último de todas las cosas. Fuimos creados por Él y para Él. Por eso cuando el hombre intenta vivir sin Él, no pierde simplemente una creencia religiosa. Pierde el centro de la realidad. Eso es lo que Salomón quiere que sintamos. Debajo del sol, todo se vuelve fatigoso. Una generación va y otra viene. El sol sale y se pone. El viento gira. Los ríos corren al mar. El ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. Lo que parece nuevo ya fue. La memoria se borra. El trabajo cansa. El placer se acaba. La sabiduría humana tiene límites, la muerte llega. Y si eso es todo, si no hay Dios, si no hay eternidad, si no hay juicio, si no hay redención, entonces todo es vanidad de vanidades. Pero esa no es toda la realidad. Hay un Dios por encima del sol, hay un trono,
hay una palabra, hay un propósito, hay un redentor. Y cuando Dios entra en la ecuación, el mismo mundo que parecía absurdo comienza a hablar de gloria. El sol ya no es simplemente repetición, anuncia la fidelidad del Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La rutina diaria puede convertirse en un llamado a la gratitud. El trabajo puede ser ofrecido al Señor. Los dones temporales pueden ser recibidos con humildad. El sufrimiento puede tener propósito. La muerte, aunque sigue siendo enemiga, ya no tiene la última palabra para los que están en Cristo. La clave no es mirar la vida con optimismo superficial. La clave es mirar la vida desde Cristo, porque Cristo no vino a negar la seriedad de la vanidad, Él vino a redimirnos de ella. El Hijo eterno de Dios entró en este mundo debajo del sol, nació en la historia, caminó sobre esta tierra, sintió cansancio, tuvo hambre, lloró, fue rechazado, sufrió injusticia, fue traicionado, murió, pero en todo vivió para la gloria del Padre. Él vivió la vida humana como debía ser vivida, en perfecta comunión, obediencia y dependencia de Dios. Y luego fue a la cruz. Allí cargó no solo con nuestra culpa moral, sino con todo el peso de nuestra rebelión contra Dios. Nosotros hemos vivido como si Dios no fuera central. Hemos buscado sentido en cosas creadas. Hemos usado sus dones sin honrar al dador. Hemos perseguido satisfacción fuera de Él. Hemos desperdiciado días, talentos, afectos, palabras, pensamientos y fuerzas en vanidad. Pero Cristo murió por pecadores. Murió para reconciliarnos con Dios. Murió para que una vida absurda pudiera ser transformada en vida eterna. Y resucitó. Esa es la respuesta definitiva a la desesperanza debajo del sol. Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte seguiría cerrando todas las historias. Pero Cristo vive, y porque Él vive, hay algo verdaderamente nuevo. Hay nuevo pacto en su sangre. Hay perdón de pecados. Hay nuevo nacimiento, hay nuevo corazón, hay nueva creación, hay una nueva identidad para todo aquel que está en Cristo. Y un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios hará nuevas todas las cosas y la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. Entonces, creyente, no vivas como si estuvieras sin esperanza y sin Dios en el mundo. No permitas que la queja sea tu idioma principal. No mires tu rutina como si fuera puro cansancio. No mires tu trabajo como si fuera solo afán. No mires tus sufrimientos como si estuvieran fuera del gobierno del Señor. No mires la creación como si fuera muda. No mires tu vida como si Cristo no hubiera resucitado. Levanta la mirada por encima del sol. Dios sigue en su trono. Cristo reina, tu vida le pertenece. Y si estás en Él, tu trabajo en el Señor no es en vano. Y si tú estás sin Cristo, escucha con seriedad. No encontrarás significado final dentro de los límites de este mundo. Puedes ganar dinero, tener experiencias, recibir aplausos, formar una familia, viajar, disfrutar placeres, acumular conocimiento y aún así seguir vacío. Porque Dios te hizo para Él. Tu alma no descansará hasta descansar en Él. Fuera de Cristo, todo es vanidad. Pero más que eso, fuera de Cristo, permaneces bajo juicio por tus pecados. No te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. No sigas viviendo una vida absurda, distraída, cerrada a la eternidad. Cristo vino para salvar pecadores. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, cree en Cristo, refúgiate en Cristo, porque solo Él puede hacer que por primera vez comiences a vivir realmente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The truth is endless, so wide, so far. But somehow
I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.